Hola, hola, ¿cómo están, querida familia Multimedia 7? Me da mucho gusto, mucho en esta ocasión poder estar en contacto con ustedes. Este es un programa especial. Hoy tengo a una especialista de la salud mental invitada con nosotros. Quiero decirles que ella es licenciada en psicología, es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una mujer que se ha dedicado mucho a estudiar el comportamiento humano y sobre todo tiene un posgrado en psicología de la salud. Además, es una mujer que ha formado parte de un proyecto muy importante en la Universidad de Valencia, en España, el cumplimiento de prescripciones terapéuticas. Hoy en día forma parte del equipo multidisciplinar de Pronocal Group México, una empresa que se dedica a ayudarte a bajar de peso, pero sobre todo con la ayuda de un coach amoroso, un coach que te entiende, un coach que te va guiando de la mano para que controles tus emociones. Bienvenida, Circe Montes de Oca, ¿cómo estás? Muy bien, Angélica. Muchas gracias por la invitación y a tu público por estar escuchándonos. Muchas gracias a ti, Circe. Hoy quise hablar con Circe, hacerle esta invitación al programa, porque pues he tenido muchas personas que me han escrito a mis redes sociales, aquí al canal. Circe, la gente está preocupada por el tema de coronavirus, por el contagio, por la forma en la que ahora de manera inmediata un familiar, un amigo cercano, de amigos o familiares también que lejanos, nos enteramos que Ujú. fueron contagiados o algunas personas que hoy están entre la vida y la muerte en un hospital, en sus casas. Y entonces la conducta cambia. Nosotros ahora pues no queremos salir, queremos así como no me toques, aléjate. Circe, ¿qué tenemos que hacer en estos momentos? Mira, Angie, yo lo que te puedo decir es, en primer lugar, aunque suene extraño, qué bueno que tenemos miedo. Es decir, el miedo es una emoción, parte de una gran gama de emociones que tenemos que nos permiten funcionar y particularmente el miedo nos permite alertarnos de un peligro. Es decir, eh, la gente cuando tenemos miedo, en este caso de infectarnos y estamos informadas y seguimos las medidas de higiene, en Sí. algunos casos, por supuesto, estamos restringiendo las salidas a lo necesario porque así está instruido la sana distancia, en fin, el que la gente esté siguiendo estas indicaciones de salud y de prevención de infección es muy bueno y eso es gracias al miedo. Vemos el caso contrario, gente que no tiene ninguna percepción de estar en riesgo, que no tienen miedo, es más, hasta dudan algunos todavía de que esto Ujú. sea real y entonces los ves que salen sin mayor restricción, no usan cubrebocas y Ujú. entonces, bueno, por supuesto, eso no es solamente un peligro para ellos, sino estamos en un caso de un problema comunitario en donde a todos nos ponen en peligro. Entonces, de inicio yo podría decir que el miedo está bien, es parte de la situación. El problema es cuando, como tú lo dices, de manera ya desmedida, desproporcionada, no solamente nos lleva a seguir las medidas de seguridad y de higiene, sino nos está imposibilitando reincorporarnos gradualmente a la vida laboral, a la vida cotidiana, que bueno, ahorita ahí vamos más o menos avanzando. Entonces, cuando nosotros tenemos que renunciar a cosas importantes, como incluso salir al trabajo, si es que lo amerita salir, pues entonces ya estamos en que el miedo ya no es solo una prevención, sino está siendo un obstáculo para pues mi vida cotidiana, ¿no? Circe, he escuchado y he visto que ahora entre ustedes, los psicólogos en la materia de la salud mental, hay un nuevo síndrome que lo llaman el síndrome de la cabaña, y más ahora en la Ujú. pandemia. ¿Qué es esto? Mira, el síndrome, aunque suene la palabra un poco impactante y de repente nos lleva automáticamente a enfermedad, eso es importante aclararlo, no lo es. Síndrome se le dice así porque es un conjunto de síntomas y por eso es un síndrome, que tiene que ver con
tener miedo esto a salir, a incorporarse a la vida cotidiana, después de haber estado un tiempo largo, como el que estamos ya prácticamente 6 meses, encerrados, ¿no? Pues saliendo lo mínimo. Entonces, reincorporarse a las actividades, hay personas que les está costando mucho trabajo. A lo mejor a algunos les parecería ilógico decir, pero pues ¿cómo? Si yo lo que quiero es ya salir, que la vida regrese a lo que era antes de todo este tema de salud, pero no, hay gente que en verdad le está costando trabajo reincorporarse porque tiene miedo, tiene ansiedad, y esto, como te decía hace rato, no les está permitiendo salir a lo que ya tienen y pueden salir y hacer sus actividades. ¿Pero qué Entonces, tenemos que hacer? ¿por qué se da? Mira, primero sería como entender el por qué, ¿no? ¿Por qué es Ok. que se da esto? Hay, por supuesto, un miedo normal, ¿no? Es decir, tengo miedo de infectarme, pero tal vez a estas personas han vivido una situación más allá del miedo como una posibilidad de infectarnos, sino tal vez sufrieron la enfermedad, alguien cercano, tal vez se lo vieron complicadas, a lo mejor hospitalizados y casos en donde incluso ha habido algún fallecimiento cercano. Entonces, esto le imprime una ansiedad y un miedo muy particular. También tenemos el caso de personas que la han vivido esta sana distancia solos. No es igual que tú estás en casa saliendo lo mínimo, pero está tu pareja, está tu familia, tal vez tienes roomies, ¿no? Y vives con ellos, o tienes cierta interacción con algunas personas, y esto lo hace más llevadero. Esto se nota más, estos síntomas de ansiedad y miedo a salir, en personas que han vivido tal vez estos 6 meses solos en casa, como que han estado muy aislados de esta situación. Y por supuesto que también puede verse reflejado en este miedo a reincorporarme como una forma de evitar, porque estoy en una zona de confort. Al final, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. Entonces, el que yo no haya salido estos meses tal vez a trabajar ha implicado que pueda dormir 2 horas más, el que pueda trabajar en pijama porque pues me meto a la computadora o solamente me pongo algo formal encima y abajo no importa. Y entonces tiene sus beneficios, evito el estrés, el tráfico, a lo mejor ambientes no tan agradables, ¿no? A lo mejor tenemos un espacio laboral que no nos gusta, un jefe con el que tenemos ciertas fricciones, y entonces el haberme aislado tanto tiempo y el que ahora me tenga que incorporar es volver a tener que hacer frente a esto que no me gusta. Entonces, también esta ansiedad y este miedo no solamente es a infectarme, sino es una muy buena razón para evitar reincorporarme a mis actividades. Entonces, sí hay que entender que esto es algo muy normal. Si quien nos está escuchando ha sentido estos síntomas, partamos de la idea que es normal. Lo que tenemos que hacer es buscar la manera de sí reincorporarnos, porque pues por supuesto no podemos quedarnos eternamente en casa aunque quisiéramos. Entonces estamos perdiendo cosas importantes por esta ansiedad. Entonces hay que buscar la manera de reincorporarse. Fíjate, Circe, que en estos días, en el medio del espectáculo, se dio una noticia que a todos llamó la atención que el actor Arturo Peniche, con 38 años de matrimonio, se divorcia y dice que es a raíz de COVID, de que su familia se contagió y demás. Pero el público opina y no nada más es Arturo Peniche, o sea, es la gente común y corriente que hoy nos mira, que nos ve y está pasando por una ola de emociones que están afectando tu día a día en tu relación de pareja, en tu relación con tus hijos, quienes tienen hijos adolescentes. ¿Qué les puedes decir a todas estas personas que pues tenemos los sentimientos a flor de piel, Circe? Claro, empezando otra vez por lo mismo, a ver, es normal que no solamente estoy conviviendo mucho con personas que a lo mejor, pues sí, puedo querer y es mi familia y lo más importante, pero esta interacción tan constante, por un lado, pues por supuesto, incrementa las probabilidades de que tengamos fricciones, 1. 2, si además no solamente estamos en casa, sino estamos pasando cada uno desde su punto, desde la manera en la que observa esta situación, está pasando por ansiedad,
por enojo, por frustración, aburrimiento, por ejemplo, ocio. Y además hay problemas seguramente muy reales alrededor de la familia, como económicos, de Claro. salud. Entonces, todos estamos en una situación que se entiende y justifica el que estemos pasando cada uno por una situación emocional que además hace que estas fricciones sean todavía mucho más frecuentes y mucho más severas. Ujú. Aquí lo importante es, primero, como tú dices, el darme cuenta, el poder hacer un alto, decir, a ver, ¿qué está pasando? Estamos teniendo fricciones, problemas constantemente, no la estamos pasando bien, y tener que reconfigurar algunas medidas de que cada uno en lo personal pueda transitar de una manera menos, con menos malestar en su propio encierro, y buscar incluso formas de convivencia mejor. Pero primero tengo que ver por mí. Es decir, para yo poder funcionar bien con el otro, necesito Sí. primero buscar la manera de estar bien conmigo misma, Angie, porque además esta crisis sanitaria nos está obligando a hacer algo que dejamos de hacer hace mucho tiempo, que es observarnos a nosotros mismos. Y puede ser que no estemos encontrando cosas muy agradables en nosotros y en los otros con los que estamos conviviendo. Entonces, yo lo que les diría es, primero, que pudieran realmente observar y hacer un alto hoy y decir, ¿cómo estamos? ¿Cómo me siento? Eso es importante. ¿Cómo está siendo mi relación con los que estoy viviendo esta sana distancia? Ujú. Y poder ponerlo sobre la mesa. Por supuesto, empezamos con una honestidad personal, pero después valdría la pena ponerlo sobre la mesa literal con la familia y con quien estoy viviendo esto. Es decir, a ver, ¿cómo nos estamos sintiendo? ¿Cómo te sientes? E incluso ni siquiera en un aspecto de interrogatorio. Eso se lo diría, por ejemplo, a los padres de familia, que digan, bueno, entonces voy a sentarme con mi hijo o mi adolescente en casa y preguntarle, ¿y cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Has tenido algún problema ahora en la escuela, por ejemplo, ¿no? Con esto de las clases en línea? No es un interrogatorio. La mejor manera de abrir una conversación, y más con los hijos, es enseñándoles lo que yo espero que hagan, que es abrirse emocionalmente. Y entonces, si yo a lo mejor en casa empiezo a platicar, oigan, ¿qué creen? Quería compartir con ustedes, no me he sentido tan bien, me siento aburrido, enojado, discúlpenme, ¿no? Y creo que he tenido algunos comportamientos con ustedes fuera de lugar y quería compartirlo. Esto abre la puerta para que los demás digan, oye, pues sí, yo también he tenido esta sensación, y empecemos a compartir. Yo creo que el primer paso es darnos cuenta conscientemente y abiertamente de que algo no va bien, que no le estamos pasando bien y que esto puede afectar a largo plazo nuestras relaciones, como en el caso que nos comentas, ¿no? No Ah, es el único caso. El índice de separaciones, y de hecho incluso auguran que una vez de que empecemos a regresar más a esto, empiecen los divorcios, ¿no? De una manera muchísimo mayor. pero oye, Y Circe, con esta información que nos brindas uh-huh. y con lo que vemos en esta pandemia, considero que entonces no nos conocemos, ni en tu propia familia. ¿Por qué? Porque entonces significa que el padre de familia o la madre de familia se van a trabajar o se van a sus actividades y no los ves en todo el día y Uh-huh. solamente llegas a tu casa a dormir, pero realmente ya no le preguntan ni a su hijo cómo le fue en la escuela, tampoco a tu esposo lo conoces, ni el esposo conoce a la señora. O sea, a mí esto me está asustando un poco porque entonces no nos conocemos. Y cuando estamos encerrados en cuatro paredes es no te soporto, ¿no? Ujú, ujú. Sí, por supuesto. Podemos encontrar casos así en donde empiezo a observar con mayor detenimiento con quién convivo desde, en mi caso particular, es decir, cada uno con cada uno de nosotros, quién soy, ¿no? Cómo estoy reaccionando, cómo me estoy sintiendo, y los que están a nuestro alrededor. Ahora, por supuesto, también hay casos de familias en donde esta situación ha permitido incluso una mayor unión, pero lo que sí nos habla es de qué factores protectores yo he tenido antes en mi familia, porque incluso no tiene que ver solamente con el tiempo que pasó con ella. Es decir, hay padres de familia que igual trabajan los dos todo el día, toda la semana, y los días de convivencia son fines de semana, y eso a veces, o en las noches cuando comemos, pero tienen
formación, alguien de alguna manera aprendieron a formas de comunicación efectiva, que no tiene que ver con la frecuencia o el tiempo, sino el tiempo que estamos. Abro la conversación, como lo ponía el ejemplo, conozco a mis hijos, conozco a mi pareja, me conozco a mí, porque tenemos formas de comunicarnos más allá de cuánto tiempo estamos juntos. Entonces, lo que nos deja ver hoy, Angie, más bien es qué no hemos fortalecido en nosotros y con nuestra familia, ¿no? Pero sí, la gente que nos está mirando seguramente, así como tú, como yo, como todos, tenemos problemas, tenemos ansiedad, hay temas que nos preocupan, pero llegas a un punto en el que seguramente hay personas que ya no saben qué hacer, que entonces dicen, no me puedo llevar con mis papás, no me puedo llevar con mi esposo, no me puedo llevar con mi esposa, y entras en esa preocupación, pero no sabes qué hacer. O sea, ¿recomiendas que tomen una terapia en línea? ¿Cuál sería el primer paso para poder calmar las aguas en tu casa? Porque pues sabes que los amas, sabes que te quieren, sabes que no puedes romper tu familia, pero sabes que tienes un problema y no sabes cómo resolverlo. Claro, yo creo que aquí el paso 2 de haberme dado cuenta de, a ver, tengo un problema, tenemos un problema, es intentar ir dando marcha atrás, incluso antes de una terapia en línea, que por supuesto es una opción, pero no necesariamente el siguiente paso. Probablemente es monitorear, a ver en qué cosas, porque tampoco es todo está mal, ¿no? Y entonces a veces esta vulnerabilidad emocional también nos hace ver mucho más generalizado y mucho más dramático el asunto tal vez de lo que es. Entonces, tal vez sería cuestión de monitorear, a ver cómo está siendo nuestra relación, qué tanto estamos teniendo problemas, sobre qué estamos teniendo problemas, cuáles son los puntos más vulnerables y que podamos, decía yo, plantearlo con la familia, a ver, yo he detectado que aquí andamos mal, ¿qué podemos hacer? Incluso si es los hijos ya grandes, poder incluso someterlo, ¿no? A una discusión familiar. Yo creo que es muy importante también que cada uno se dé su espacio. El estar en un espacio todos no significa que no yo pida un tiempo a solas, que eso es algo muy importante. Incluso aunque sea un espacio relativamente pequeño, yo puedo abiertamente decir, a ver, ahorita quisiera estar solo o ahorita necesito tiempo y buscar actividades que tengan que ver solamente conmigo. Les decía hace rato, el que funcionemos sanamente con los otros tiene que ver con que empecemos con nosotros mismos. Entonces, buscarnos espacios para estar solos, para hacer alguna actividad que nos gusta, leer, escuchar música, ver un programa, ¿no? Y hacerlo respetar con la familia, pero también respetar el tiempo del otro, que si el otro me dice, pues sí, ahorita necesito estar solo, ahorita no quiero platicar, Pues, lo respete, ¿no? Y no me lo tome personal. oye, pero ¿no? ¿qué hacer cuando hay muchas personas que viven solas? ¿Qué hacen si, bueno, pues no tiene con quién pelearse, estás solo y ya estás en este tema de crisis? Aquí algo muy importante es que no perdamos el contacto con los demás para quienes están viviéndolo solo. Es otra vez, ¿no? Esta crisis nos está dejando ver que las relaciones interpersonales van más allá del contacto físico. Entonces, estos recursos que tenemos hoy tú y yo, ¿no? Es decir, no podemos decir, bueno, pues ya como está esta situación, pues ya no funciona mi canal, no hago entrevistas. Afortunadamente tenemos la tecnología, que es esta parte positiva de ella, en donde mi consejo sería, a ver, recupera el contacto con los otros. Un mensaje de WhatsApp, una llamada, hacer una conexión por Zoom, por Skype, ¿no? Incluso decir, bueno, a ver, ¿qué personas hace mucho que no sé de ellas, que perdí la pista y son importantes para mí porque en su momento significaron buenos momentos, significó una relación bonita? Pues literal, busco mi agenda, mi número y oye, ¿qué has hecho? ¿Cómo te ha ido? Y a lo mejor es una plática de 10, 15 minutos que me permite mantener un contacto con los otros. Incluso hasta podemos recuperar relaciones personales con gente que no las teníamos en esta oportunidad. Entonces, hay
que ver esta crisis, Angie, como una oportunidad de que, si bien es cierto, hemos estado perdiendo cosas, podemos ganar muchas otras, y mucho dependerá de la actitud con la que yo esté enfrentando esto. Oye, me llama la atención saber tu trabajo, que estás hoy apoyando de la mano a las personas a bajar de peso, ¿no? ¿Qué influye? O sea, ¿cómo puede influir una psicóloga en el tema de poder bajar de peso? Entiendo, porque he hecho otras entrevistas, que las nutriólogas me comentan y los médicos que hoy pues come uno de más. Pero qué importante es entonces tu trabajo cuando pues todas, principalmente las mujeres, somos vanidosas, no porque los hombres no lo sean, pero la verdad es que nosotras con la ovulación y el estrés y entonces comemos de más, pero tu trabajo, ¿cómo influye en esta parte? Mira, algo que me gustaría, con una pregunta iniciaría. De la gente que nos está viendo, quienes se dan cuenta que tienen un problema de sobrepeso y de obesidad, ¿llegaron a ese punto por gusto? ¿Decidieron algún día, yo quiero estar así, yo quiero comer mucho, mucho y Ay, engordar y verme nunca, de esa Circe, manera? nunca. ¿No? Nadie de Yo nosotras creo que decimos, yo quiero verme así, nunca. claro, entonces yo creo que eso es algo que yo podría asegurar, que no hay alguien que me diga yo estoy aquí por gusto. Entonces, la respuesta esta de no fue por gusto, nos habla de que el factor de esto del sobrepeso y la obesidad es multifactorial. No tiene que ver solamente con mis decisiones de qué quiero hacer y qué no quiero hacer. Está la cultura, está la familia, está la situación emocional. Seguramente muchos, porque es algo que en el consultorio vemos mucho en Pronocal, de personas que te dicen, a mí mi gatillo, mi trampolín para comer cosas que, aunque yo sé que no me hacen bien, las como, o como de más, empiezo a comer y no puedo parar, son las emociones, y las emociones particularmente molestas: enojo, tristeza, aburrimiento, ocio, ¿no? Entonces, Ajá. el poder reconocer que ahí las emociones están jugando un papel muy importante para que nuestra decisión de qué comemos y cuánto comemos no sea la que sabemos que es adecuada, es, digamos, el argumento básico para porque, si yo quiero perder peso, es muy importante tener un acompañamiento de un equipo multidisciplinar en donde se incluye el apoyo psicoemocional. No todos lo necesitan, ¿no? No, lo que sí te puedo asegurar que todos necesitan es una guía de un médico, el apoyo de un nutriólogo y un entrenador en actividad física, porque el que yo incorpore el ejercicio en mi vida va a permitir que ese peso que yo pierda lo mantenga. Entonces, digamos como que son tres pilares fundamentales, y el cuarto, no todos lo requieren porque tal vez han tenido experiencias antes, han aprendido a regular sus emociones, saben cómo responder a medios que los presiona, por ejemplo, son personas asertivas, etcétera, y entonces no necesariamente lo voy a necesitar, pero es muy importante que sepan que existe, que si en algún momento en mi proceso de cambio yo tengo una recaída, me empiezo a sentir desmotivado, desmotivada, la presión social de comer está muy fuerte en mi ambiente laboral o en mi ambiente familiar, y todo esto son focos amarillos que pueden desviarme de mi objetivo por muy convencido que esté. Entonces, que yo pueda recurrir a alguien, un profesional, que me diga cómo manejar una situación de presión social, cómo controlar mis antojos, por ejemplo, desde la parte emocional, regular esa emoción negativa, cómo aprender a comer de manera más consciente, porque tal vez me doy cuenta que mi problema es que no estoy comiendo a mis horas, dejo pasar muchas horas sin comer, o empiezo a comer y como hasta que estoy hasta aquí, ¿no? Hasta que ya de plano no puedo más. Entonces, son habilidades. Comer, Angie, es una conducta, ¿no? Que ese sería un segundo argumento. Comer es una conducta. ¿Y quién es el especialista en la conducta humana? Un psicólogo. Entonces, si yo tengo un problema con mi forma de comer, pues por supuesto que un psicólogo debe ser una de las tarjetas primordiales en mi tratamiento.
Qué interesante, Circe, porque esto nos orilla a pensar entonces que el síndrome de la cabaña, el tema de no quiero salir, la ansiedad, las emociones se disparan también porque uno no está nutrido, ¿no? Porque uno no duerme bien, porque, o sea, todo va de la mano entonces. Ujú, ujú, claro, esto tocaste un tema muy importante que médicamente lo sabemos, que una persona que no duerme bien, es decir, con calidad del sueño, también eso se va a ver reflejado en su ganancia de peso o en su metabolismo lento, etcétera. Y también dormir necesita de unos ciertos hábitos, la famosa higiene del sueño, de control de estímulos, en fin, para que nosotros podamos dormir esas famosas 6 a 8 horas, pero además dormirlas con calidad. Entonces, todos estos comportamientos están alrededor de los hábitos. Algo que seguramente también se ha dado cuenta gente que nos escucha, es que en esta pandemia, en esta sana distancia, se ha incrementado y han incrementado de peso. Hay algún reporte Sí, por ahí que menciona que en promedio, es decir, puede ser que haya más o menos kilos, se ha ganado más o menos de 5 a 7 kilos en estos meses. seguro. Entonces, eso tal vez puede ser un factor también emocional del por qué me cuesta trabajo reincorporarme a la vida laboral. Imagínate que quien nos ve diga, híjole, pues es que la ropa del trabajo no me queda o me queda tan apretada, no me veo bien, no tengo vergüenza de regresar y que vean, ¿no? Cómo engordé. Y eso es algo bien importante y legítimo. Pero entonces, la manera en la que yo le puedo dar vuelta a esto es, ok, tengo un problema, subí 5, 7 o más kilos, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y entonces necesito incorporarme en una serie de cambio de hábitos que además eso me va a permitir también vivir estos días de manera distinta. Si yo aprovecho este encierro para cuidar mejor mi alimentación, tener tiempo para hacer ejercicio de manera guiada, pues eso yo le voy a sacar muchísimo provecho a esta oportunidad que me da la vida, ¿no? Claro, Porque claro. pues la pandemia nos vuelve a poner el tema del sobrepeso y la obesidad como un tema que es urgente ponerle atención. Ay, Circe, me encanta platicar contigo, me encanta que nos puedas guiar y de la mano saber que somos una burbuja llena de emociones y que tenemos que Ujú, estar sanos para ujú. poder sentirnos bien y vernos bien, ¿no? Entonces, seguramente hay muchas preguntas que el público se hace, que nos está mandando en este momento. ¿A dónde te podemos contactar, Circe, para poder comunicarnos contigo? Mira, me pueden ubicar en mi correo que es coach.mx@clubpronocal.com. En mis redes personales me pueden encontrar como psicóloga Circe Montes de Oca en Instagram y en Facebook. Y también pueden localizarme en un teléfono. Voy a dar el teléfono a nivel nacional porque sé que Okay. tienes esos alcances, mi querida Angie. Uh-huh. Es el 800-087-88-61, Sí. particularmente para todos los que nos ven que quieren mejorar su calidad de vida, quieren cambiar hábitos, quieren perder esos kilitos de más, se vale y es muy importante. No es la última pandemia que nos va a tocar vivir, ¿eh? Así Ajá. que nosotros decidimos si la próxima vez vuelvo a estar en una situación vulnerable desde mis hábitos de salud. Bien dicho, porque no es la última vez que podemos estar envueltos en una situación así. Repito los teléfonos, es 800-08-788-61 para que usted que me está viendo en México lo pueden atender en cualquier parte del país. Y también las redes de Pronocal, en Pronocal Group México está en Instagram, en Facebook, en Twitter. Usted puede conectarse a las redes sociales y hay una persona que está de manera cibernética en contacto con usted con una atención personalizada. Querida Circe, te agradezco mucho el tiempo y seguramente estaremos en contacto contigo para una nueva entrevista con otro tema que al público que nos mira nos va a decir, quiero hablar de esto. ¿Nos apoyas? Sí, por supuesto, yo estoy abierta a que digan de qué les gustaría que platicáramos, que compartiéramos y tú me buscas y por supuesto. Venga, muchas gracias, querida Circe. Yo soy Angélica Palacios. Nos reunimos en una próxima emisión aquí en Multimedia 7. Hasta luego. Gracias, Circe. Bye. Adiós.